En este video vamos a trabajar con la tabla de médicos y pacientes, también trabajaremos en el apartado de los médicos. La tabla que reutilizaremos para los médicos y pacientes va a ser la tabla USERS. En la carpeta Database, en la carpeta Migrations, abrimos el archivo USERS. Todos estos campos los dejamos. Agregamos los siguientes campos a la tabla USERS. El siguiente campo va a ser de tipo string. Comillas, el nombre del campo será la cédula. Punto y coma. El siguiente también será de tipo string. Dentro de las comillas ponemos el nombre del campo que será la dirección del doctor o el paciente, ponemos address. Este campo no va a ser obligatorio que lo llenen, ponemos flecha, nullable, paréntesis, punto y coma. Duplicamos este campo. Quitamos address. Ponemos phone, en donde pediremos el número de teléfono. El siguiente campo es para los roles que nos permitirá seleccionar el rol del médico o el rol del paciente, o el rol de un admin. El campo va a ser de tipo string, paréntesis, comillas, role, punto y coma. Este campo va a ser obligatorio. Estos son los campos que tendrá la tabla user. Por el momento esta tabla user no la creamos en nuestra base de datos, porque se borraría el registro del usuario que tenemos actualmente y no podríamos ingresar al sistema. Ahora procedemos a crear las rutas para los médicos. Abrimos el archivo web. Para evitar hacer todas las rutas que se hizo en especialidades existe otra manera de definir la ruta. Definimos una ruta de tipo recurso. Ponemos root, resource, paréntesis, comillas. Dentro de las comillas ponemos el nombre de la ruta, que es médicos, coma, comillas. Dentro de estas comillas ponemos la ruta del archivo doctor controller. Ponemos app, /inversa, http, /inversa, controllers, /inversa, doctor controller, punto y coma. Para crear el controlador, guardamos los cambios. Abrimos el programa Laragon. Pulsamos en el botón de la terminal. Ponemos el comando php artisan make controller. El nombre del archivo será doctor controller resource. Pulsamos enter. El controlador se ha creado correctamente. El archivo doctor controller lo encontramos en la carpeta controllers. Dentro del archivo tenemos los nombres de los métodos. Empecemos con el método del index. Ponemos return view, paréntesis, comillas, punto y coma. Dentro de las comillas va la ruta del archivo index que pertenece a doctors. Esta vista todavía nos falta crearla. En la carpeta view, creamos una carpeta con el nombre de doctors. Dentro de esta carpeta creamos un archivo con el nombre de index.blade.php. Abrimos el archivo doctor controller. En las comillas ponemos la ruta del archivo. Ponemos el nombre de la carpeta, doctors. El nombre del archivo, index. En la vista index de doctor, va a tener la misma estructura que la vista del archivo index de specialties. Abrimos el archivo index de specialties. Copiamos el código. Abrimos el archivo index de doctors. Pegamos el código. En el texto de la etiqueta H3, quitamos el texto. Ponemos médicos. En la siguiente etiqueta, también cambiamos por nuevo médico. En el href, cambiamos la ruta, quitamos specialties, ponemos médicos. Lo siguiente es la tabla. Cambiamos los títulos de las columnas de la tabla. La primera columna va a ser nombre. El siguiente va a ser correo. Duplicamos la columna. Va a ser la cédula. Y la siguiente columna va a ser opciones. En el for each, quitamos specialties, ponemos doctors. Quitamos la variable especialidad. Ponemos doctor. Las siguientes son las filas de la tabla. Quitamos la variable especialidad. Ponemos doctor.
En la siguiente fila, quitamos especialidad, ponemos doctor. Quitamos description, ponemos email. Este email es el nombre del campo de la tabla. Duplicamos otra etiqueta TD. Quitamos email, ponemos cédula. Las siguientes son las opciones: en el form, en la clase, action, en URL, quitamos especialidades, ponemos la ruta médicos. Quitamos la variable, especialidad, ponemos doctor. El siguiente es el botón de editar, en el href. Quitamos especialidades, ponemos médicos. Quitamos la variable especialidad, ponemos doctor. Ahora vamos a definir la variable doctors que está en el for each. Abrimos el archivo doctor controller. Creamos la variable doctors igual usar doble dos puntos, la funcional punto y coma nos señala como error en usar. Esto se debe porque falta importarlo. En la parte superior, debajo del otro use, debemos poner la ruta del archivo user que está en la carpeta models. Ponemos use app barra invertida models barra invertida user punto y coma. En el return de la vista, agregamos la variable doctors, ponemos coma, la función compact, comillas, la variable doctors. En el siguiente método create, retornaremos otra vista, ponemos return view, paréntesis, comillas, punto y coma, dentro de las comillas va la ruta de la vista create. En la carpeta doctors, creamos un archivo con el nombre de create.blade.php. Abrimos el archivo doctor controller, en las comillas ponemos la ruta del archivo create, ponemos doctors.create. La estructura que va a tener el archivo create va a ser la misma del archivo create de las especialidades. Abrimos el archivo create de specialties. Copiamos el código. Abrimos el archivo create de doctors, pegamos el código. En la etiqueta H3, ponemos nuevo médico. En el botón de regresar, en el href, quitamos especialidades, ponemos barra diagonal, médicos. Nos ubicamos en el form, en la URL, quitamos especialidades, ponemos médicos. Los siguientes son los campos para ingresar la información de los médicos. En el primer form group, quitamos el texto, ponemos nombre del médico. El siguiente form group, quitamos el texto descripción. Ponemos correo electrónico. En el atributo for, quitamos description, ponemos email. En el atributo name, quitamos description, ponemos email. En la función old, quitamos description, ponemos email. Duplicamos el código del form group. El texto email lo quitamos. Ponemos cédula. En los atributos for, name, y en la función old, ponemos cédula. Duplicamos el código del form group. El texto cédula lo quitamos, ponemos dirección. En los atributos for, name, y en la función old, ponemos address. Duplicamos el código del form group. El texto dirección lo quitamos. Ponemos teléfono o móvil. En los atributos for, name, y en la función old, ponemos phone. En el botón, cambiamos el texto por crear médico. Ahora agregaremos el enlace, en la opción de médicos en el menú del panel, en la carpeta includes. En la carpeta panel, abrimos el archivo menú. En la href, de médicos, quitamos la URL. Ponemos, barra diagonal, médicos. Guardamos los cambios. Abrimos el sitio, actualizamos, pulsamos en la opción de médicos, nos aparece la tabla de los médicos. En la tabla nos aparecen los datos de los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Al pulsar en el botón nuevo médico nos muestra el formulario para crear otro médico. Este formulario todavía no funciona para ingresar los datos del médico a la base de datos.